Bueno, eh, en México 9 de cada 10 empresas mueren en su primer año de operación. Y bueno, este indicador me llamaba muchísimo la atención, sobre todo porque en 2004, más o menos, el índice era 8 de cada 10 empresas mueren en su primer año de operación. Y en lo personal yo me encontraba emprendiendo un proyecto al cual le metimos mucho tiempo, energía, recursos y bueno, yo no quería ser de esas 8 que mueren en su primer año de operación. De hecho, gran parte del proyecto era cómo contribuir a que se moviera este indicador, ¿no? En la actualidad son 9 de cada 10 empresas. Y bueno, parte de lo que me preguntaba era cómo es que existen personas o empresas que no logran lo que se proponen. Yo en ese momento me sentía que no estaba logrando lo que me proponía, pero lo que más me llamaba la atención era cómo algunas que parecía imposible el reto que tenían, que el contexto era adverso, lograban lo que se proponía. Y la verdad es que lo que me empezó a interesar era el qué hace una de cada 10 empresas que sobrevive. Sobre todo porque, bueno, investigando, pues encontrábamos mucha información con respecto a qué no hacer para fracasar, las 5 cosas que haces y que fracasas, las 10 cosas que hacen las empresas y que mueren en su primera operación. O sea, toda la información hacía referencia a qué no hacer para fracasar. Y lo cual, pues yo lo estaba experimentando. Lo que yo quería saber era qué hacía esa una de cada 10. Y eh, Jordan, desde mi óptica, siempre ha sido un ejemplo para mí, parte de lo que pues somos capaces de hacer a través de la tenacidad, de la disciplina y de muchas otras cosas, ¿no? Pero me encanta esta frase en donde lo que dice es que para lograr las cosas primero debemos creer que somos capaces de hacerlas. Y en ese momento me hizo mucho sentido porque algo de lo que empezamos a descubrir con respecto a la fórmula del éxito es que eh, yo no tengo la vida que merezco, el emprendimiento que merezco, la pareja que merezco, el trabajo que merezco. Porque si el tema fuera de merecer, pues todos nosotros merecemos una buena vida, una buena familia, un buen trabajo, salud, amor, etcétera, ¿no? Por el simple hecho de ser seres humanos. El tema es que yo tengo la vida, el emprendimiento, la empresa que creo merecer. Es un tema de mindset, ¿no? Y pues en ese momento que estábamos en búsqueda de esta información, que yo necesitaba respuestas, en la que yo estaba sintiéndome muy fracasada, me topo con este libro de Andrés Oppenheimer, a quien yo al empezar a leerlo, empecé así como a sentir que me había caído como del cielo. Y bueno, este libro, Crear o Morir, en lo personal es para mí un libro más en cualquier emprendedor. Y bueno, Andrés Oppenheimer, después de hacer años de investigación, como lo es todas sus participaciones, todas sus investigaciones muy profesionales, presenta este libro en donde él trata de responder, ¿no? Porque en 2015, eh, que lo hemos platicado en otras sesiones, en países fuera de América Latina había altos índices de innovación. ¿Y qué pasa en México y en América Latina que tenemos tan bajos índices de innovación? Y en la introducción, pues él platica que gran parte de esto tiene que ver con nuestro mindset, con nuestra idiosincrasia, con nuestros paradigmas. Seguimos estigmatizando el fracaso. Eh, Reconocemos muy poco a nuestros ejemplos, a nuestras referencias de éxito, no las ubicamos de hecho. Eh, Generalmente en los grupos yo hago la pregunta, dame el nombre de un empresario mexicano que te inspire y 95% de las veces me han respondido Carlos Slim. Y no que Carlos Slim no sea una figura de inspiración,
simple y sencillamente, si yo en México creo que es la única referencia de éxito, mi referencia hacia el éxito es de algo inalcanzable, imposible, ¿no? Y algo que Andrés Oppenheimer descubre en sus investigaciones alrededor del mundo es que en países de alta innovación, cuando se les hace la pregunta de dame el nombre de un emprendedor, de un empresario que te inspire de éxito, pueden enunciar en promedio 15, 20 personajes y de su contexto inmediato. Entonces, el fracaso es inmediato, claro, lo vivimos, lo tenemos que vivir, es parte de nuestro aprendizaje, pero de igual manera tendría que serlo el éxito. Y eso es algo muy importante de ir reconociendo, ¿no? Entonces, en este camino hacia la fórmula del éxito, me topé con Andrés Oppenheimer, me puede enamorar la historia del chef Acurio, que desde mi óptica es, lo hemos platicado en otra sesión, el ejemplo de esta filosofía de ganar, ganar o no hay trato y de cómo se pueden transformar comunidades enteras a partir de esta visión de dejar de competir y empezar a compartir. Nuestro mercado se puede expander, exponenciar, cuando yo entiendo y comprendo que que puedo ganar mucho más si pienso en términos de comunidad que si pienso en términos de ganar yo. Y bueno, entre otras cosas que Andrés Oppenheimer me mostró en su libro sobre el tema de crear sociedades y sobre cómo empezar a pensar fuera de la caja y empezar a hacer estos cambios de mindset que nos estorban muchísimo, estos pensamientos que obstaculizan que logramos una empresa o un emprendimiento de éxito. Me quedo con la parte de lo que comentaba en el sentido de eh, revisar nuestros paradigmas. Creo que ahorita la crisis es lo que nos está permitiendo darnos cuenta de que hay muchas cosas que ya dejaron de ser vigentes, que hay muchos paradigmas que ya no funcionan y que es un momento interesante para hacer estos cambios e identificar qué buenas prácticas puedo adquirir para hacer transformaciones inteligentes y creativas en mi modelo de negocio, ¿no? Y bueno, en este camino hacia el descubrir la fórmula del éxito, hicimos una investigación entrevistando a diversos personajes que consideramos exitosos de la localidad y del cual, pues, de esta investigación nació este libro que me encanta poder compartir, que se llama Mexicali decide ser grande, 13 historias que inspiran y su fórmula del éxito. Y lo que buscábamos, pues, era encontrar la fórmula del éxito, pero además empezar a crear estas referencias de éxito en un contexto inmediato, que pudiéramos decir, wow, o sea, es Alejandra Fels, esta chavita, yo estuve con ella en la prepa, o sea, y empezar a reconocerlas, y empezar a promoverlas con esta intención de que nuestras nuevas generaciones de emprendedores tuvieran referencias de éxito, no solo de fracasos, ¿no? Y pues en este camino, como les comentaba, pues se lanzó este libro, ya hace, pues ya este año cumplimos 4 años de haber lanzado el libro y lo que descubrimos pues es lo que les quiero compartir, que es un patrón que identificamos como un patrón en común en estos emprendedores, ¿no? Haciendo la nota que la he hecho en otras ocasiones, emprendedores somos todos aquellos que hacemos que las cosas ocurran. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos potencial emprendedor, pero solo el 1% de esta población tiene perfil para emprender una empresa, para ser empresarios. Y yo creo que eso es muy relevante. El empresario juega un rol muy importante alrededor del mundo. Son aquellos que tienen un perfil muy particular, del cual desde mi óptica tendríamos que admirar y agradecer que se dedican a hacer empresas y a ser una fuente de empleo y pues al final del día son el motor de la economía de nuestros países. Creo que hay una oportunidad interesante de desarrollar una cultura empresarial bajo un pensamiento ganar-ganar, pero que bueno, ese sería otro tema,
pero sí quisiera hacer como un reconocimiento y de valorar lo importante que son las empresas y de valorar el rol que juegan, ¿no? No es fácil ser un colaborador en una empresa, pero es una decisión, es un perfil, pero creo que también es importante reconocer que no es sencillo ser patrón, ser jefe, ser empresario y, y bueno, mi reconocimiento a todos los que deciden emprender una empresa y mucho más a los que deciden hacerlo bajo una filosofía ganar, ganar, no y trato, teniendo muy en claro que el ser empresario es pensar en el bien común, en el bienestar, en que son generadoras de empleo, ¿no? Y bueno, ¿qué descubrimos en estas historias? En principio, que para poder hablar de la fórmula del éxito, tenemos que partir de una definición muy clara de qué es el éxito. Y cuando preguntamos qué es el éxito, pues descubrimos que hay N cantidad de definiciones, pero lo más interesante que descubrimos que fue que cuando le preguntamos al licenciado Guajardo, pues el licenciado Juan Ignacio, pues que viene de una familia de abogados, de un despacho que tiene más de 100 años en la localidad, eh, fueron de los pioneros en esta ciudad, le preguntamos qué era el éxito para él y nos respondió que pues tener un apellido del cual sus hijos se sintieran orgullosos. Cuando le preguntamos a Javier Sánchez, a cofundador del SUME, la primera casa de la cerveza, la cultura cervecera en México, en gran parte se les debe el movimiento de la cerveza artesanal en Baja California. Le preguntamos qué era el éxito para él y decía, pues, ser recordado como un vato coherente, alguien que estuvo presente, un buen hombre, ¿no? Y cuando le preguntamos a Alejandra Fels, oye, ¿te sientes exitosa? Nos dijo, sí, y me siento exitosa porque me he permitido definir mi propia visión de vida, no me quedo con la de mis padres ni de mis abuelos, sino me permití construirla y poder descubrir y dedicarme a mi primer amor, que es el arte. Y pues después de entrevistar a todas estas personas, a estas y a muchos otros casos que como sabemos más universales, nos dimos cuenta que había este patrón en común, pero sobre todo una definición única y auténtica de lo que es el éxito. Y pues el punto de partida para la fórmula del éxito es respondernos qué es para mí el éxito, qué es para ti el éxito. Si 9 de cada 10 fracasan en su primer año de operación, en gran parte es porque pensamos que el éxito es el logro de objetivos, la consecución de metas, lograr X monto económico, una empresa transnacional, que son cosas muy específicas, muy generales, que a lo mejor es una definición que encontramos en el diccionario, pero pues haríamos esa pregunta, ¿y cuáles son las metas que tú estás buscando? Y algo que me encanta de este mentor del que hemos platicado, de Jorge Bucay, es que, bueno, para él el éxito es algo que solo puedes evaluar al final del camino, porque éxito proviene de la palabra éxito, la salida de. Eh, él insiste en este tema de enfocarnos más a la felicidad, a más de, del hecho de tener esta armonía o certeza de estar en el camino correcto que nos lleva o nos conduce al sentir esto, felicidad, armonía, tranquilidad, ¿no? Más allá de pensar en el éxito con la connotación que no necesariamente ha sido positiva y que a veces nos confunde. Entonces, creo que es importante el hacer como esta nota muy grande con respecto a que el primer punto de partida o el punto de partida para iniciar este camino hacia el éxito que nos genere felicidad tiene que ver con definir de manera muy honesta y muy clara qué es el éxito para mí. Y bueno, la fórmula del éxito se las platico. Descubrimos que tiene que ver con una tríada, que curiosamente cuando hablamos de la tríada saber, poder y querer de un equipo de alto desempeño, como en el ejemplo que vimos de Ferrari, descubrimos que es muy similar los elementos en un emprendimiento de alto potencial. Y tiene mucho que ver también con el círculo de oro de Simon Sinek,
en donde él empieza a hablar del qué, cómo y para qué, y que de alguna manera nos permitió hacer como esta codificación de la fórmula, ¿no? El primer elemento que tiene que ver con el saber significa, o lo que encontramos que hay en común es, estos emprendedores tienen muy claro dónde están y hacia dónde desean llegar. Y como decía Kobe, no pudiera ser de otra manera porque las cosas se crean dos veces, primero en nuestra mente y luego se materializan en nuestra realidad. Y no encontramos a uno solo que no pudiera hablar de qué quiero lograr en 5 años, en 10 años, en 20 años. Tienen un trazo muy claro de su visión de vida, ¿no? De hecho, hablamos de este autor de Vivid Vision, Harold Cameron, que nos platica sobre cómo trazar esta visión, cómo dimensionarla, cómo escribirla, ¿no? Eh, y bueno, es dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Y saber también sinónimo de la habilidad que tenemos para lograr este objetivo. Don Mario García Franco nos decía, ser empresario, emprender un proyecto, no es algo de moda, no es algo que busco porque es glamoroso ser empresario, sino es porque es, es un motor que tú tienes, es algo como un llamado, ¿no? Y dice, nadie empieza en grande, todos nacemos, gateamos, caminamos y corremos, es un proceso de vida, y esto del emprendimiento es eso mismo, un proceso de vida al cual vas adquiriendo ciertas habilidades y vas creciendo. Y cuando nacemos, dice, por supuesto que nacemos como una startup, como una pequeña empresa, pero al final del camino, al paso del tiempo, tendríamos que tener la claridad que tenemos que hacer después mediana y después una gran empresa. Y eso es tener calibre de empresario, nos decía, ¿no? Decía, ten paciencia sobre la tendencia. Es muy importante saber y reconocer si este emprendimiento que hemos decidido iniciar está sobre la tendencia. Y teniendo esa claridad, solo es cuestión de tener paciencia, es cuestión de tiempo. Por eso, aquellos emprendedores que creen que Facebook, Uber, los nuevos modelos de negocio se hicieron de la noche a la mañana y entonces yo voy a hacer una app y pum, me voy a volver famoso y millonario, eh, este mal que nos vino a traer la era de la inmediatez, es un gran error. La habilidad que se requiere en los emprendimientos de alto potencial tiene que ver con habilidad, con expertise, y eso solo es a través del tiempo y se requiere experiencia y paciencia. ¿Qué encontramos? Malcolm Gladwell, que es el escritor de un libro que se llama Outliners, quería probar esta teoría de que los genios no son genios, no nacieron siendo genios. Y bueno, empezó a analizar algunos casos en donde quería probar esto de que si el genio nace o se hace, los líderes nacen o se hacen, los empresarios nacen o se hacen. Y lo que descubrió es que en promedio, en estos índices de genialidad, de expertise, hay más o menos 10,000 horas de experiencia práctica. Esto quiere decir más o menos 40 horas a la semana, 8 horas diarias, y en 5 años, practicando, 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 desarrollas un talento, una expertise. Y eso es lo que te hace estar en estos niveles de genialidad, ¿no? Y bueno, quienes somos fans de Jordan, pues Jordan fue Jordan, no producto de la casualidad, sino era el primero que llegaba a la cancha, el último que se iba a la cancha y entrenaba, entrenaba y entrenaba. Y lo que Malcolm Gladwell probó es que la excelencia es producto de la acumulación de práctica. Y pues daba el ejemplo de Mozart, que sí es cierto, era considerado un gran genio, desde los 7 empezó a componer, pero no fue hasta después de los 21, cuando había acumulado más de 10,000 horas de experiencia práctica, que compuso estas obras maestras que trascendieron la historia de la música. Y así como ese, pues hay muchísimos casos. A mí me encanta platicar de la anécdota de un concierto de Paco de Lucía, en el que una mujer se acerca a Paco y le dice, Paco, no sabe, daría mi vida por tocar como toca.
y este guitarrista flamenco le responde y le dice, señora, eso mismo fue lo que hice yo. Di mi vida para tocar como toco. Y bueno, un punto importante entonces es reconocer lo importante que es saber hacia dónde vamos. A este mundo definitivamente vinimos a aprender. Y lo que decidimos hacer todos los días, si aprendemos a quejarnos o a llorar, vamos a ser excelentes personajes de la queja. Pero si decidimos todos los días aprender a descubrir, a explorar, a tocar el piano, a diseñar, pues obviamente a través de la constancia vamos a tener éxito en eso que decidamos ser constantes. Pero si yo me equivoco en el planteamiento del objetivo o no tengo una visión de hacia dónde voy, yo puedo ser muy constante y esa constancia lo único que me va a llevar es directamente al fracaso. Por eso es tan importante, como dice Kobe, que el primer punto de partida sea hacia dónde quiero llegar y después aplicar el tema de ser constantes. Y bueno, como tema adicional en este tema del saber, creo que el modelo de negocio que estuvimos platicándolo la semana pasada nos permite reconocer y validar estas hipótesis para tener un poco más de certeza, mucho mayor conocimiento de quién es mi cliente, qué es lo que vendo, cómo le voy a vender, cómo voy a operar, cuánto puedo ganar. Creo que algo que identificamos en estos emprendimientos de éxito es que había mucha claridad de cuál era el modelo de negocio, cuál era la estrategia para hacer que el emprendimiento funcionara. Y definitivamente había mucho conocimiento, habilidad para tocar al mercado, para observar las oportunidades, tocar al mercado y sobre eso plantear el cómo. Y bueno, gran parte de la información que encontramos en un modelo de negocio o que definimos en un modelo de negocio nos va a dar la oportunidad de plantear las bases para nuestra empresa. En un modelo de negocio encontramos la información que nos va a dar la oportunidad de plantear la identidad corporativa, la marca, el branding, nos dice quién es nuestro cliente meta, que nos permite generar estrategias de comunicación, de llegada mucho más rápidas, nos dice cómo vamos a operar, cómo vamos a administrar algunos procedimientos claves y sobre todo qué esperar del negocio. Desde mi perspectiva, este conocimiento es fundamental y 9 de cada 10 empresas no cuentan con su documento, con su ejercicio, con su metodología, por más sencillo que este sea el ejercicio, pero es fundamental hacerlo para poder saber hacia dónde voy y qué puedo esperar de mi negocio. Y bueno, lo comentamos también en alguna ocasión, que me encanta porque refuerza este tema. Perdón, no sé si alguien quiere comentar algo. Pero si quieren con toda libertad hacer una pregunta. Facundo Manés es un neurocientífico que les voy a compartir su video. Y él en este video de una charla que tiene en esto de Aprendamos Juntos de BBVA, que ya les había hecho el comercial, también les mostré un video de Esther Wojcicki en este espacio. Bueno, Facundo Manés dice que esta gran idea, que este momento ajá, que este wow, lo descubrí, es algo que llega, no producto de un momento de inspiración. Dice, si creemos que esto nos va a ocurrir porque soy yo y porque me va a llegar esta gran idea, dice, pues no, no va a ser así. Eso sería muy, muy inocente en nuestra parte porque no llega, porque el fin de semana me serví una copita de vino, estoy súper inspirada y me va a llegar la gran idea del negocio, del emprendimiento de mis sueños, ¿no? Dice que hay 3 procesos fundamentales. Como buen neurocientífico nos habla de lo que se ha investigado y estudiado, pero existen 3 procesos cerebrales que ocurren previo a una gran idea, un momento ajá.
dice, hay un proceso de preparación y habla que es un proceso que puede ocurrir en años, ¿no? Y generalmente es en eso donde vas a generarse esa gran idea, es porque hay alguien muy preparado, con mucha habilidad, con mucho expertise en esta disciplina en la que está queriendo detonar una idea. Dos, siempre hay un momento de incubación, este momento en el que sometemos mucho estrés, estamos en un gran dilema, en querer resolver una gran problemática, estoy queriendo descubrir la fórmula para, la vacuna para, la solución a un problema de este dolor de cabeza que traemos. Y dice que en este proceso de incubación, lo que sucede a nivel de nuestro cerebro es que está generando N cantidad de alternativas a solución. Dice, pero curiosamente, que este proceso de incubación puede durar días, horas, que nos sometemos a este proceso. Eh, dice, es bien importante que nos desconectemos y que permitamos que nuestro cerebro entre en un estado de estar en off. Eh, no sé, te pones a ver la película, desconéctate totalmente de este dilema en el que estabas, desconéctate por completo, dice, ponte en modo así de relajación, ¿no? Ponte a ver una película, ponte a hacer una meditación, aléjate totalmente del dilema. Hay muchos que no se permiten estos momentos de estar en off y son fundamentales, porque es el momento en el que en el inconsciente nuestro cerebro empieza a hacer una organización de las ideas para de repente, ¡pum!, lanzarte la solución a eso que estabas esperando. No sé si les ha pasado que de repente estás en, ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé las llaves? Y cuando dices, ay, o sea, ya me desconecto, al rato a ver si me acuerdo. De repente eso es, deja tu cerebro en off y de repente, ¡pum! ¡Ah! Ya me acordé dónde las dejé. Digo, es un ejemplo muy, muy sencillo, pero cómo es que después de un proceso de incubación, sometimiento al dilema, al estrés, pongo el cerebro en off y me llega la respuesta que yo estaba esperando, ¿no? Y cuenta el ejemplo de la leyenda, ¿no? Que cuenta la leyenda de Paul McCartney cuando, pues siendo un gran músico, ya tenía muchos años de preparación, eh, él estaba buscando esta melodía perfecta, estaba en este proceso de dilema, se va a dormir y amanece después de haber soñado esta gran melodía que se vuelve una de las canciones más importantes en la historia de la música, ¿no? Bueno, eh, me encanta esto de Facundo Manés porque al final del día es también como ir reforzando el tema de qué tan importante es, cuántas horas de experiencia práctica tenemos en esto que consideramos nuestro camino, la conciencia de la elección del camino al que quiero iniciar, pero sobre todo con esta comprensión de que todo camino que yo inicio generalmente me va a requerir 10,000 horas de experiencia práctica para yo ser alguien con, con la, se me fue la palabra, pero con la credibilidad, con la imagen de ser alguien que sabe, que conoce, y bueno, en esta curva de experiencia que me permite estar en condiciones para generar innovación o creatividad o cosas distintas en este modelo de negocio. Y bueno, esta es parte del antecedente de lo importante que es el saber en la fórmula del éxito. Y bueno, dos, poder. ¿Qué descubrimos en estas entrevistas, en este análisis de casos de personajes que consideramos exitosos? Pues descubrimos que en efecto, un emprendimiento requiere muchos recursos, requiere dinero, pero también descubrimos que los recursos y el dinero existen. Y existen muchísimos dispuestos a entregarte, a confiarte, a financiar tus ideas. El tema es que el requisito que ellos consideran relevante para es quién es tu equipo. Me encanta la anécdota que me platicaba un programador que en San Diego llegaron a, a una sala donde íbamos a tener la oportunidad de pichar nuestras ideas de negocio
Se las resumo, creo que se las había platicado. Eh, y el empresario, pues, como buen personaje que va a invertir su lana, voltea a ver su reloj, voltea a ver la sala llena y dice, híjole, no tengo tiempo para todo esto. Voy a hacer una dinámica que en otra ocasión no había hecho, pero les pido a todos aquellos que vienen solos que por favor abandonen la sala. Y wow, pues la mitad de la sala tuvo que abandonar el espacio. Y todos voltearon a verse así como de que, ¿qué onda? Pues si traemos ideas súper interesantes y oía él los murmullos, ¿no? Y decía, sí, no dudo que traigan buenas ideas, pero les pido que abandonen la sala todos los que vienen solos, todos los que vienen con su mejor amigo. Y les pido, es más, únicamente quédense los equipos que me puedan demostrar que al menos han fracasado en 3 proyectos juntos y siguen trabajando en equipo. Pues se quedaron 4 equipos de todos los que había en la sala y les hizo la pregunta de, ¿ustedes por qué creen que yo pueda invertir mi lana en alguno de sus proyectos? Y el señor traía creo que $60,000 que iba a dar en esa misma tarde. Y pues todos levantando la mano, ¿no? Pues mi corrida financiera, mi retorno de inversión, lo interesante de mi idea, en mil cosas, ¿no? Y él les dijo, mira, no creo que tu corrida financiera a 5 años pueda tener algo de certeza. Y yo creo que sí, en tiempos de coronavirus es como, eh, creo que nos está dando la gran lección de que la incertidumbre es como un gran punto a considerar en nuestro análisis FODA en cualquier emprendimiento, ¿no? O sea, nadie puede ver más allá de un mes, 4 semanas, 6 semanas, 7 semanas. Entonces les decía, ¿tú qué certeza puedes tener de que lo que pusiste en tu corrida financiera 5 años puede ser? ¿Tú crees que yo puedo tener garantía de mi dinero porque tienes un plan de negocio donde hay una corrida financiera? No, por eso han perdido vigencia los planes de negocio. O sea, tenemos que centrarnos en un modelo de negocio donde tengas claridad qué vendes, a quién le vendes y cómo le vas a vender. Pero, ¿cuánto? Eh, Ideas grandiosas, híjole, me dedico a escuchar ideas todos los días, comenta el inversionista, ¿no? ¿Sabes cuántas ideas traigo aquí en mi maletín, en mi caja, en mi cabeza? ¿Cuántas he escuchado? N mil. Quisiera que entendieran una cosa. Yo puedo darles una gran idea de negocio, pero si ustedes no traen un buen equipo, me van a tronar esa idea de negocio y cualquier inversión que yo pueda hacer. La única garantía que podemos tener hoy en día los empresarios o los inversionistas es en que el equipo tenga la habilidad para coordinar acciones y detonar un emprendimiento. El que ustedes hayan fracasado 3 veces me da la garantía que se conocen, que saben muy bien cuál es la habilidad de uno y del otro y que tan reconocen sus fortalezas y debilidades que siguen juntos. Y bueno, esa noche a esos 4 equipos ni siquiera escuchó las ideas, les dio 15, 15, 15 y $15,000 a cada uno, ¿no? El equipo es un juego sumamente fundamental. Eh, Estoy viendo la serie de Jordan, de Last Dance, y, y pues bueno, no conocía grandes detalles de lo que había detrás de. Sin lugar a duda, se confirma mucho esta teoría de lo importante que es que cada uno de los roles dentro del equipo tenga una habilidad muy específica. O sea, Rodman tenía su rol, Pippen tenía su rol, Phil Jackson tenía su rol y Jordan tenía su rol. No hay ningún caso de emprendimiento de éxito en el que no descubramos que hay un equipo con una claridad y con una habilidad, un talento muy especial, pero que en equipo logran coordinarse para generar acciones. Y en cualquier emprendimiento, por más pequeño que inicie, es fundamental que haya esta visión de, aquí le cambiaría y le pondría vendedor, es el perro de la calle, es este perfil que le encanta estar viendo eh, qué cosas nuevas han salido en el mercado, qué competencia está ingresando, qué nuevos productos se están introduciendo. El del administrador de operaciones o el chef, el ingeniero, el técnico, el que sabe de lo que estamos vendiendo. Y el administrador del negocio, que es este personaje que analiza el riesgo, que está analizando costos, márgenes,
mucho menos arriesgado que el vendedor. De hecho, teóricamente probado, lo veíamos con Stephen Robbins en el libro de comportamiento organizacional. Él habla cómo estos personajes tienen altos niveles de testosterona, por eso hay más hombres vendedores, porque pues, son más arriesgados, más desafiadores del status quo, y vemos mucho más mujeres en el tema de administración, más planeadoras, mucho más preventivas, mucho más organizadoras. No es una ley, no significa que no haya muy buenas vendedoras mujeres o viceversa. El tema nada más es pues un dato curioso. Y cualquiera el chef o el vendedor o el administrador pueden ser el empresario. Y como en este juego mínimo, la figura del mentor es fundamental. El equipo es fundamental en cualquier emprendimiento, cualquier historia de éxito. En el libro platicamos porque aunque nosotros lo que hacíamos era una entrevista, no había uno solo de los personajes que nosotros entrevistamos o los casos que hemos estudiado, Elon Musk, Steve Jobs, o sea, Steve Jobs era un genio de la venta, era un genio en la generación de visiones, pero no sabía nada técnico, o sea, si no hubiera sido por Wozniak, no hubiera salido el primer producto de la empresa de Apple. Jordan, etcétera. Muchísimos casos en los que no hay uno solo que no hable de la importancia que tiene el aprender a trabajar en equipo y en el entender cuál es mi talento, cuál es mi aporte. Y Juan Glenn, que es, considero uno de mis grandes mentores, insiste muchísimo en eso. O sea, deja de preocuparte en tus debilidades, porque si le dedicas tiempo a esas que son tus debilidades, lo único que vas a hacer es convertirte en un ser mediocre. Concéntrate en tus fortalezas para que seas el, el, el genio destacado o el talento destacado en esa disciplina. Todo tu tiempo enfócalo y sé el mejor. Y bueno, creo que en la serie de Michael Jordan, que ahora está en Netflix, creo que queda muy claro esta parte, ¿no? Como la estrategia de su primer coach era, pásenle todas las bolas a Jordan, todos los partidos los vamos a ganar con Jordan. Y bueno, sí, se podían ganar partidos, pero no habían ganado ningún campeonato hasta que Phil Jackson le hizo entender y empezaron a trabajar por fortalecer los talentos de cada uno de los miembros del equipo y que en equipo lograran ganar su primer campeonato. Y lo reconoce, ¿no? Dice, yo sabía que a Jordan le iba a costar muchísimo trabajo dejar de centrar su atención en él para ayudarle al resto del equipo a poder desarrollar sus talentos, pero fue la estrategia y fue lo que hicieron después que Jordan también fuera mucho más grande de lo que pudo haber sido, ¿no? A través del trabajo en equipo. Por eso la pregunta de pues cuál es nuestra definición de éxito, pero cuál es nuestro equipo, quién es nuestro mentor, qué tipo de filosofía tenemos para hacer negociaciones. Hemos entendido por qué es tan importante esto del ganar, ganar o no hay trato. Y bueno, me encanta porque cuando empezamos a analizar la fórmula del éxito, se fueron integrando como estos pequeños aprendizajes eh, que, que estaban ahí, de todos estos mentores, de Stephen Covey, de Simon Sinek, de estos personajes que había tenido muy cerca, pues lo que he aprendido con mi papá, de Juan Glenn, de cómo ir identificando ciertas fortalezas, ciertas debilidades y de entender por qué el emprendimiento que habíamos iniciado iba a ser un rotundo fracaso y pues fue bien interesante, ¿no? Yo creo que ha sido una de las experiencias de vida que más lecciones nos han dado, el fracaso, pero también nos dio la oportunidad en lo personal de entender pues ahora qué cosas tenía que hacer para tener éxito, ¿no? Y pues me hizo recordar también palabras de una mentora que tuve en Monterrey, que me decía, Carla, es algo curioso, pero la mayoría de las personas estamos preparadas para el fracaso. Y es cierto, ¿no? Desde niños estamos aprendiendo a caernos y levantarnos, desde que aprendimos a gatear, luego cuando aprendimos a caminar, cuando aprendimos a comer. Todo es un proceso
de vivirnos en el fracaso. Y muy pocas personas fueron enseñadas a tener éxito. El miedo más grande no es al fracaso, sino es al éxito. Ese es el freno más grande. Por eso tan importante esta reflexión de qué es el éxito para mí y cuando llegue, cómo lo voy a manejar, cómo lo voy a administrar. Que no me dé miedo el crecimiento, la integración de un equipo que me permita lograr el éxito en términos de como yo lo he definido, ¿no? Y ojalá podamos hacer en términos también de la felicidad que busco en mi vida. Y pues el tercer elemento que descubrimos es mucho compromiso. Si revisamos la agenda de ellos, el tiempo, el enfoque está bien dirigido hacia eso que deciden emprender. Y yo creo que ahí es donde Gary Vaynerchuk hace mucho esta insistencia, ¿no? O sea, no me digas que estás comprometido con tu emprendimiento cuando te jactas de haber visto toda la serie de Lost. O sea, si a mí me dices cuántas horas del día le dedicas a ver una serie, a irte a echar una chévere con tus amigos, etcétera, si acumulas todas esas horas, te aseguro que le dedicas más tiempo a todas esas cosas que a tu emprendimiento. Entonces, no me hables de compromiso ni de gran dedicación si tu agenda no refleja que realmente estás enamorado y apasionado y entregado a esto que has decidido emprender. Y nuestra agenda es un gran termómetro de cuánta dedicación y compromiso estamos asumiendo para este nuevo emprendimiento. Por ende, el éxito es 1% inspiración, si necesitamos sentarnos, inspirarnos para generar esta visión, vivir este proceso de dilema, de conectar con nosotros mismos, pero una vez que definimos qué es el éxito y qué es la felicidad para mí, el resto es transpiración, ¿no? Y Juan Glenn, un hombre a quien yo admiro su disciplina, su gran capacidad de enfoque, desde la cima del Everest, él ha subido todos los picos más altos de todas las montañas del mundo. Él decía, pues que solo hay que estar dispuestos a pagar el éxito, a pagar el precio, y que cuando en tu mente no existe otra opción más que el éxito, él le apuesta mucho a quemar todas tus naves para que no te quede de otra más que dedicarte a esto que has decidido, entregarte, pues generalmente lo vas a conseguir. La fórmula del éxito descubrimos que no es nada del otro mundo, no es de seres extraordinarios, que la diferencia entre esta chavita que estuvo conmigo en la prepa y yo, pues no era ni la escuela, ni el coeficiente adverso del que había nacido, era simplemente su claridad de hacia dónde va, su compromiso que implicaba al menos 8 horas diarias para desarrollar una habilidad y estar dispuesto, ¿no? A elegir. Y concluimos en esto, en el que pues a mí me gusta mucho poder compartirlo, porque no es, insisto, no es de seres extraordinarios, es de seres mortales, comunes y corrientes como yo. Y pues para mí fue así como descubrir la luz, porque después del fracaso y de la depresión que yo había estado viviendo por algunos años, después de ese fracaso tan fuerte que tuve, pues bueno, empecé a hacer cosas distintas, cosas más sencillas, complicarme menos la existencia y empezar a copiarle a ese 1 de cada 10 que estaba haciendo cosas que lo conducían al éxito. Y sobre todo, pues descubrí que en nuestras conversaciones está esta oportunidad de ir generando nuevas referencias. Eh, Hay una frase que dice que somos el promedio de las 4 personas con las que más conversamos. ¿De qué conversamos? Conversamos de lo difícil que va a estar, híjole, de que el dólar subió, de que a las empresas les va a ir súper mal, ¿de qué conversamos? Y creo que había mucha conversación bien interesante en Mexicali. Había grandes casos de los que nunca habíamos platicado. Empecé a descubrir que en la conversación de quienes nos rodeaban empezamos a hablar de lo que sí se puede,
de lo que Mexicali tiene que compartir y de lo que proyecta hacia el mundo y de lo que Baja California puede significar en términos de, siempre lo digo y me encanta, o sea, somos el estado del maridaje perfecto. Ojalá adoptáramos el maridaje como una estrategia de colaboración, como una estrategia de mensaje para vendernos hacia afuera. Tenemos vino, tenemos cerveza, tenemos gente súper cálida, nos encanta recibir, lo tenemos todo. Creo que tendríamos que cambiar un poco la conversación que tenemos a nivel del Estado, pero lo tenemos todo, este potencial emprendedor y sobre todo me encantaría empezar a ser el México que quiero ver. Y bueno, ante esta charla yo siempre asumo este compromiso. Si yo no me preparo, si yo no aprendo cosas nuevas, no puedo esperar que va a haber un México más actualizado, más innovador y más creativo. Si yo no sé colaborar, si yo no adopto buenas prácticas para trabajar en equipo, no puedo esperar ver un México que colabore y trabaje en equipo. Y creo que este es un compromiso después de mucho de lo que hemos aprendido y de lo que hemos recibido de nuestros mentores, de nuestros empresarios, la gran oportunidad de empezar a hacer el México que queremos ver. Y yo creo que hoy más que nunca esa es una gran reflexión. Hay muchas cosas que no me gusta ver, pero tengo que entender que yo soy parte de eso que estoy viendo. Entonces, pues hasta aquí el tema que les comparto el día de hoy. Les agradezco enormemente que me hayan acompañado y pues no sé si hay algún comentario, alguna observación con respecto a esto que les comparto. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Aló, ¿cómo estás? Pues saludándote y digo, como siempre, muy motivada con todos tus comentarios. El, el día de hoy la verdad me sentí muy frustrada. Digo, llevamos poco más del mes y lo que nos falta, diríamos. Entonces, bueno, he tratado de hacer como la tarea que me corresponde desde acá, desde casa. Pero hoy me sentí una gran frustración al ver cómo algunas empresas pues sí están laborando y yo estoy aquí sentada en mi casa, no cruzada de brazos porque he estado de verdad leyendo, haciendo, informándome, hablando con proveedores, o sea, lo más que he podido hacer, pero me entró una desesperación y una impotencia y honestamente me sentí hablando de esta parte de ser empresarios o emprendedores, me sentí frustrada totalmente, ¿no? Entonces, bueno, una vez más me ayudan muchísimo tus pláticas y nuevamente retomo a enfocarme en lo que tengo que hacer. Entonces, pues gracias, porque digo, cada quien lo estamos viviendo desde diferentes frentes y sí fue como que el día de hoy un poquito difícil. Pues gracias, Rosa, por la apertura a compartir. Creo que es interesante esto de reconocer cómo me siento. Les puedo compartir, sigo un mentor que me dio un taller que se llama Gerardo Ortiz. Tomé un curso de enagrama con él y él está haciendo unos encuentros de movimiento. Y el fin de semana justo hice uno donde en este movernos, él hace diferentes dinámicas, pero esta de este fin de semana me encantó porque es justo el paso por los 5 sentimientos en nuestra vida. El miedo, el amor o la aceptación, es Matea. Miedo, amor, tristeza, alegría y el enojo. Y fue súper terapéutico porque pasamos por todas estas emociones que tú nos platicas, más bien por todos estos sentimientos en donde pues, debo de permitirme reconocer que me puedo sentir enojado, triste,
que he sentido miedo, que he sentido alegría, porque también me da alegría reconocer las bendiciones y demás, pero no está mal sentir esta frustración, reconocerla. Y yo creo que el ejercicio bien interesante sería qué es lo que me frustra, ¿no? O sea, qué es lo que me enoja. No somatizarlo, es mucho más importante soltarlo. Y te digo, te agradezco mucho y con gusto te comparto esta porque súper terapéutica, esto de movernos, de fluir y de encontrar respuestas a través del movimiento, ¿no? Hay veces que ya las respuestas no las vamos a encontrar en el lápiz, en el papel o en la cabeza, y el cuerpo es muy sabio, y es estos momentos de dejar el cerebro en off y a través del movimiento encontrar algunas respuestas, ¿no? Ok, muy bien. Gracias, Gracias. Rosa. Les mando un abrazote a todos. Este, y pues muchas gracias. Les mando un abrazo y les comparto que el día jueves vamos a hablar sobre la felicidad. Tenemos una súper invitada especial, una amiga, Adriana Fimbres, que tiene un espacio que se llama Sanarte y pues nos va a platicar de algunos grandes personajes como Ben Shahar, que es un docente y que habla de la felicidad como una ciencia. Y bueno, nos va a platicar cosas súper interesantes de a quienes considera mentores. Y pues nos vemos, si gustan, el próximo jueves a las 5 de la tarde. Misma hora, misma canal. Muchas gracias. Que tengan un bonito inicio de semana. Un abrazo. Gracias. Gracias, Rosa, por Gracias. compartir.